Bueno, ¿qué es un conjunto, digamos? Eh, esta parte, vamos a suponer que la sabemos, o sea, no, vamos a no decirla muy matemáticamente, muy, de manera muy exacta, sino que vamos a tratar de dar una idea. Un conjunto es como, no sé, un montón de cosas adentro de una bolsa imaginaria, o, o puede ser una colección de objetos, o un grupo de cosas, no sé, son un montón de cosas consideradas como un todo, ¿no? Entonces, alguna de esas cosas es vamos a poner una colección de objetos. ¿No? Una bolsa con cosas, no sé, un grupo de entidades, ¿no? Cada uno de los objetos esos son los elementos, ¿no? Vamos, ¿está? Entonces, un conjunto como... Eso es lo que más que vamos a poder decir de qué cosa es un conjunto. Por ejemplo, si yo considero, vamos a suponer, tres objetos, vamos a hacerlo con figuras geométricas, no sé, un cuadrado, un triángulo y una circunferencia. Entonces, ese dibujo como una bolsa así, contiene esas, esas cosas. Esto sería el conjunto, ¿no? Y cada una de las cosas que tiene dentro de la bolsa, el conjunto es la cosa entera. Y la bolsa con esas cosas adentro. Y la bolsa viene a ser como nuestra imaginación, considera esos tres objetos formando un grupo, ¿tá? Imaginen que ustedes tienen, ven a 100 personas paradas en un lugar. De repente se ponen a pensar en dos de esas. Prestan su atención a dos de esas personas. Entonces, inconscientemente, uno está agrupando esos dos en un único objeto. No es ni una de las personas ni la otra. Es una cosa, es como que la pones en una bolsa. Entonces, es como una bolsa imaginaria, vamos a decir. Bueno, cada una de estas cosas son los elementos. Este es un elemento, este es otro elemento, y este sería otro elemento. Estos serían los elementos en este ejemplo. Matemáticamente, ¿cómo se escribe este conjunto? Bueno, se escribe así, se pone una llave, adentro se ponen los elementos separados por comas. Cualquier orden, sin repetir. Esta sería la forma matemática de escribir un conjunto. Eso se llama, no me acuerdo, ¿se acuerda cómo se llama eso? Por extensión, ¿cómo es eso? Por extensión o por comprensión. ¿Quién sabe? ¿Me puede ayudar? Por extensión. Gracias. Extensión es decir explícitamente cuáles son los elementos. Siempre va a ser igual, un conjunto siempre se puede definir, se define de esa forma. Abrís una llave, pones algo que deja claro cuáles son los elementos, y después cerrás la llave. Según que sea lo que pongas acá adentro, lo que pones ahí adentro tiene que dejar claro cuáles son los elementos. Una forma de dejar claro cuáles son los elementos es esta, la de arriba. ¿Cómo es? Directamente voy y escribo los elementos cuáles son. Yo también te podría decir cuáles son los elementos con una frase que no los diga explícitamente. Por ejemplo, podría decir así.
podría poner un conjunto que sea así. Voy a poner un circulito acá como, no, dame el color, no me gustó. Voy a poner sí, violeta. Colores. Bueno, por ejemplo, hago un conjunto así. Abro llave y te digo, y adentro tengo, yo qué sé. Los días de la semana. Claro, ahí sería por comprensión. Ah, o sea, vos pones, eso sería comprensión. Ah, lo escribo acá. Esta es la Sí, sí, extensión. sí. Ese es extensión y el otro Y el otro es comprensión. comprensión. Ah, gracias. Los nombres yo nunca me los acuerdo. No me importan los nombres esos. Extensión es decir de una. Alta, 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 alta. Y comprensión es cualquier otra cosa que no sea eso. Algo que te los diga, pero indirectamente. Por ejemplo, yo estoy apelando que vos sabés cuáles son los días de la semana. Entonces, en realidad, el conjunto, digamos, otra forma de escribirlo, este sería igual a este de acá abajo, lunes, martes, me da pereza escribir todos. Sí, domingo. Profe, una pregunta. ¿Cómo Sí, sabemos cuándo es por extensión y por comprensión? por extensión, se le llama cuando los elementos del conjunto te los dicen explícitamente, uno por uno. Es por extensión. Ah, ujú. Y Y por por, comprensión. y por comprensión, cualquier otra cosa. Por ejemplo, ahora yo dije los días de la semana, pero no dije lunes, martes, miércoles. Los dije uno por uno. Pero están solo esas dos diferencias, más por extensión y por comprensión o no. Sí, y además te diría que te olvides de que lo importante es esto que está acá. Es abrir una llave, cerrar una llave y adentro poner algo que deje claro Sí, sí, sí. cuáles son los elementos. Yo podría también ponerle más nombre. Ah, bueno, si es con palabras le llamo por comprensión X. Si tiene números lo que digo acá adentro le llamo por comprensión Z, no sé. No, me parece un bolazo eso de andar poniéndole nombres a una y otra forma de decir las cosas. Pero bueno, Claro. hacen normalmente, le llaman comprensión si me decís uno por uno cuáles son los elementos y cualquier otra cosa le llama por comprensión. Dale, dale. No, Gracias. no es muy importante acordarse de eso. Por ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos. Los conjuntos por lo general se le ponen como nombre, se le pueden poner un nombre, a todos le puedo poner un nombre, cuanto más corto mejor, así que usamos una sola letra. Por lo general se le pone letras mayúsculas, por ejemplo, la letra A. Yo acá voy a hacer un conjunto A, lo voy a llamar, al conjunto A le voy a llamar este conjunto. Este conjunto formado por esos cuatro números. ¿Está? B, por ejemplo. Vamos a hacerlo como por comprensión. Yo te digo los X, entonces de otra forma se pone así, los X, tales que, los puntos significan tal que, o ¿qué significa de modo que o de forma que? ¿No? Vamos a aprovechar para repasar eso. Estos puntos, para se me bugueó el puntero. Estos puntos también se pone como una barra así, significa tal que, o de modo que. ¿No? El símbolo de dos puntos, o el palito, es una abreviatura, si querés, de la frase tal que, o de modo que, de forma que. ¿No? Serían los X es una variable, ¿no? X tal que, X es un número natural y, yo qué sé, 1 menor que X
menor o igual que 3, 4. Bueno, entonces lo que puse entre corchetes. El corchete lo cerré. ¿Qué está ahí adentro? ¿Les alcanza a ustedes para darse cuenta cuáles son los elementos de B? Sí. No, porque puede ser cualquier número natural, ¿o no? Ah, no, pero sí. Y no, pero si abajo te está diciendo que tiene que ser menor que 1 y hasta el... Claro. Veo Claro, cortado claro. ahí. Capaz que la persona que está hablando se le cortó. A ver, hable de vuelta. No, no, ahora ya entendí, claro, es mayor que 1 o menor o igual que 4. Sacar esto. Esto vendría, en realidad, ahí, ¿no? Claro, claro, por eso yo no entendí porque estaba abajo. Si no, yo me di cuenta que había un problema con cómo está. Lo que pasa es que como se me terminó el renglón, seguía abajo. Si puedo correr todo esto de una vez. Ahí va. Por lo general, bueno, entonces, si yo este mismo conjunto, entonces serían, aquí es una variable, una incógnita, no sé cómo se llama, variable, ponele, pero acá podría ir cualquier letra, cualquier expresión. Bien, sería así, ¿cuáles son los elementos de B? Todas las cosas, de modo que la cosa sea un número natural, además la cosa entre 1 y 4. En vez de andar diciendo la cosa, ponemos X. ¿Ah? Un concepto de variable ahí, que no sé. A ver, creo que borré algo de más. Bueno, no sé, no me doy cuenta. No sé qué estoy moviendo, bueno, está X. Voy a poner el paréntesis allá arriba de vuelta. Madre. Bueno. Entonces vamos a escribir el mismo conjunto de otro modo, así. Solamente para esto. Bueno, me quedó así, no lo quiero arreglar más. Tuvieron efecto un montón de control Z, recontra tardíos. Bueno, la forma entonces de escribir el conjunto B sería, en vez de escribirlo así como está arriba, sería poner lo que es derecho. Tiene que ser mayor que 1, así que 2, 3 y 4 sería, ¿no? ¿Ah? Bueno, bien. Entonces, conjuntos son esas cosas. Son bolsas con cosas adentro. Y se denotan así. Llave, pones algo, cerra llave. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Entonces, ya quedó claro el concepto. O sea, hasta acá ya sabemos que son conjuntos, la bolsa de cosas, también elementos. Son cada una de esas cosas. ¿No? En el conjunto. Elemento, siempre se dice elemento de un conjunto. La cosa no es elemento de algo porque sí. O sea, la cosa no es elemento, es elemento de un conjunto. Por ejemplo, yo te digo, el cuadrado. ¿Es un elemento? Te pregunto, ¿el cuadrado es un elemento? Y la pregunta es, pará, flaco, ¿qué tenés en la cabeza? ¿De quién? Solo es un elemento. Es como que yo te pregunto, no sé, ¿vos sos hermano de? Y vos sos hermana de, y vino ahí la pregunta, me dice, ¿hermana de quién? Es elemento de un conjunto. ¿Sí? Una cosa no es un elemento aisladamente, es un elemento respecto a un conjunto, o sea, de un conjunto. Entonces, cuando vamos a decir un A es elemento, vamos a escribirlo mejor. Se me bugueó el... bugueado el puntero. Cángaró.
Entonces vamos a poner así, cuando un objeto A minúscula es elemento de un conjunto, se dice que, ¿cómo que se dice? A ver, muchos saben. Tengo que es un elemento de un conjunto, ¿cómo se dice? Se dice A, la minúscula, pertenece a A mayúscula. Eso. Subrayo esta A porque es el elemento. Hay una A que es del idioma español. No tiene nada que ver. Vamos a hacer así. Saco el A y le pongo, yo qué sé, otra letra. Con un elemento, no sé qué letra ponerle. Bueno, Z. Cuando un objeto Z es elemento de un conjunto A, se dice que Z pertenece a A. ¿Ah? Y se escribe así. Z, este símbolo, pertenece a A. Es el símbolo de pertenece. Entonces lo puedes escribir así también, otra forma de escribirlo. Pones A, pertenece al revés, Z, pones A, el pertenece para arriba, el Z abajo, no sé, el Z acá, el pertenece en diagonal. ¿Se entiende? A veces dicen, escribo esto y dicen, oh, ¿qué dice ahí? Dice A, pertenece a Z al revés, yo no sé, lo mismo, de atrás para adelante. Según cómo está la cosa, ¿no? Como puede pintar escribirla de otra manera. Pero entonces es eso. Entonces ahí apareció la relación de pertenencia. Bien. Ejemplo cortito. Un ejemplo cortito sería, vamos a poner un conjunto de números, el 1, el 3, el 4. Entonces, en este caso, 1 pertenece a A. El 3 también pertenece a A. El 2 no pertenece a A. Entonces escribe tachando a la pared pertenece. Entonces en el ejemplo, parecía esta notación. Tú escribís 2 y pertenece tachado, quiere decir que no pertenece. 2 no es un elemento de A. Bueno, después hay otra cosa que se llama el incluido. Hay gente que lo confunde con el pertenece. El incluido es entre conjuntos. Acá, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, el 1, 3 y 4 son elementos de A. Entonces, 1, 3 y 4, cualquiera de ellos, pertenecen a A. Pero no están incluidos. Si bien en español incluido y pertenece como más o menos lo mismo, acá se usan palabras que se usan para cosas bien diferentes. Incluido se usa entre conjuntos, digamos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner un ejemplo. Pongo la definición en ¿no? Pongo así. Si A y B son conjuntos, tengo dos conjuntos A y B, se dice que A incluido en B. A incluido en B. Y en símbolo se pone, pongo entre paréntesis, se escribe así, A, acá incluido. Voy a poner así el incluido, que es como lo uso yo. Hay gente que lo usa sin el pito abajo. Se lee incluido en B. ¿Cuándo qué? ¿Era alguien que diga?
un conjunto, está incluido en otro conjunto. Cuando los conjuntos de A son los mismos que de B. Pero ese cuidado con el... Ya no sé, no. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Más que tengas claro el concepto, si lo decís, lo que dijiste vos. Porque los conjuntos de A son también... Perdón, si los elementos de A son también elementos de B. Eso. Ahí, por ejemplo, vos dijiste si los elementos de A. Entonces, a mí me podría quedar duda. ¿Alcanza con que algún elemento de A sea elemento de B? Perdón, si todos los elementos de A también pertenecen a B. Ahí ya, quien entendió mal es porque no está escuchando o tiene algún problema. ¿No? Cuando todo elemento de A... Me saltó un connection error, ¿lo ven ustedes? ¿Arriba? Sí, sí, lo vemos, sí. Se ve. Bueno, pero voy a seguir escribiendo, así que no me interesa. Y cuando todos los elementos ¿ya? Son elementos de B. Y así, si yo pongo así. O son también elementos de B. Los elementos de A también tienen que ser elementos de B. B, además de esos elementos de A, tiene que haber más elementos todavía, ¿no? B tiene que tener por lo menos los elementos de A, capaz que más. Eso es un conjunto. Entonces, vamos a... por ejemplo, si yo agarro este conjunto A, el 1, 3, 4. ¿Por qué está mal escribir 1 incluido en A? Eso está mal. Porque el incluido es para una relación cuando son dos conjuntos. ¿Y acá cuál es el problema entonces? De que uno es un elemento de A, no es un conjunto, o sea, no puede estar incluido. Pertenece a... Uno es un elemento de algún lado. Ser un elemento, eso no le impide ser conjunto. Hay veces que los elementos son conjuntos. Ahí No, pero es estaría cierto lo que dice el correcto. compañero. O sea, el 1 no es un conjunto. Sí, pero sería correcto si, por ejemplo, hubiese, diría, 1, 2, 3 y 4 sería un conjunto dentro de A y habría más de un conjunto. Si hay varios conjuntos dentro de A, se puede poner que ese conjunto pertenece a A. A ver, dijiste pertenece ahí. A ver. Esto es por Sería esto. incluido. En vez de Uno no es pertenecer. conjunto. Si el 1 estuviera entre paréntesis también. Uno no es un conjunto, entonces, hablar de algo que no es un conjunto, incluido en otro conjunto, lo siento, tiene sentido, porque si van a la definición, que es lo que hicimos recién, acá dice, A y B son conjuntos. Solamente cuando A y B son conjuntos, se puede hablar de A incluido en B. Acá el problema en esto, que este de acá no es conjunto, ¿sí? Eso no tiene sentido hablar de incluido en una cosa que no es conjunto. Pero reitero que el 1 es un conjunto no porque sea un elemento de A. Yo te puedo poner este ejemplo, A igual. El primer elemento justo pongo un conjunto, 1, 3, el primer elemento de A, y después sigo escribiendo elementos. No es un elemento de A, es un conjunto. Por ser elemento de alguien, no te impide ser conjunto. O sea, 1 no es un conjunto, está bien, esto es correcto. El argumento no es, no es un conjunto porque pertenece a A, porque está acá. Este también está ahí y es conjunto. No quiero entrar en esto todavía, pero me pareció importante el detalle. Total. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Si, por ejemplo, dado dos conjuntos A y C, que yo tengo acá marcado la actividad, por ejemplo, el conjunto A está compuesto por el 1 y el 2 como elementos. Bien. Y el conjunto C está compuesto por el conjunto 1 y el conjunto 1,2. ¿Ahí qué sería correcto decir? ¿Que A está incluido en C o que A pertenece a C? Me parece pertenece. Pero vamos a llegar hasta ahí. Justo ese ejemplo que vos tenés, es un conjunto, los elementos a su vez son conjuntos. Sí. Si nos metemos con eso ahora, vamos a armar tremendo relajo. Estoy tratando de ir suavecito como de... Está buenísimo lo que planteás. Después volvemos sobre eso, ¿está? Dale, gracias. Dale.
Bueno, entonces, incluido. A ver, ¿qué tal si yo te digo conjunto 1, 2, incluido en A? ¿Está bien o está mal? Sí, eso está bien. A ver. Está No, mal. para mí eso está No, mal. no, está el Hay 2. un elemento del primero que no lo encontramos en A. Este No pertenece a. sí está en A. Ok, todo bien. Este no. Ah, sí, no había visto el 2, No. disculpe. Entonces no se cumple lo de que todos. ¿No? Bueno, a ver este, ahora en vez del 2 pongo el 3. ¿Está bien eso? Ahora. Eso sí, Sí, ahora sí. porque pertenece 1 y Si 3 lo- a... si estuviéramos Porque jugando dice por que plata a la conga, no sé, los afano a todos, a todos. No, porque ahí con esa las segunda no está llaves está bien. escrito. A Ahí ver, dice que el conjunto 1-3 es un elemento de A. claro, puse pertenece acá, puse incluido. Acá lo que está diciendo es que el bicho este entero es un elemento de A. Esto es un elemento, el primer elemento de A no es igual a esto. Esto tampoco es esto. Esto tampoco. Definitivamente, lo que está recuadrado no es un elemento de A. Esto también está mal. La diferencia es que puse pertenece ahora, no puse incluido. ¿Entienden? Sí, sí. Hay que prestar atención. ¿Ah? Bueno, está, yo no sé si lo puedo engañar de alguna otra forma. Uno. Entonces me queda una duda. Si vos en ese caso en vez de poner pertenece, pone incluido, estaría bien. Aunque Incluido el estaría bien, elemento sí. de A, Dale, dale. aunque el elemento de A no esté compuesto por elementos. La shit. A ver, que el elemento de A no esté compuesto por elementos, ahí me confundí. Yo voy a borrar Porque, un poco el rayorío. ¿Le anda hablando? claro, porque ahí yo, por ejemplo, que es lo que me mareó capaz en los ejercicios, es que cuando vos pones 1 y 3 entre los paréntesis, Es un conjunto. lo tomo como un conjunto. Esto entero es una cosa. Un conjunto Sí. que tiene cosas adentro. Está. Sí. Y eso no tiene por qué estar así, tal cual dentro de A. Pueden ser que sus elementos estén en A, como en ese caso. No sé si me explico bien. Pero acá lo que el pertenece te está diciendo que. Está mal. Ahí está mal, Está pero incluido. ¿qué es lo que dice? Dice que entero, esto, lo que recuadré es un conjunto, ¿verdad? Sí. Ese conjunto es uno de los elementos de A. Lo que hay adentro del conjunto no me interesa. Lo que hay adentro del 1 y el 3 de este no me interesa. Voy a ver el cuadrado, no sé, cosas. El conjunto en sí, ¿es uno de los elementos de A? No, los únicos 3 elementos de A son estos 3. Ninguno es un conjunto. Uno es el número 1, esto es el número 3 y esto es el número 4. Ninguna de esas 3 cosas es igual a esto. Digamos, primero, 1 no es igual a conjunto 1, 3. Sí, eso. 3 tampoco es igual al conjunto 1, 3. El 4 tampoco es igual al conjunto 1, 3. Conclusión, el conjunto 1, 3 no es uno de los elementos de A. No pertenece. O sea, no pertenece. ¿No? O sea, que el pertenece está mal, sería falso. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Ah. Vamos a escribir bien ahora, pero con una trampita. Yo pongo 3, 1. Ahora voy a poner incluido, no le voy a poner pertenece. Incluido, no, ¿eso está bien o no? Sí, eso está bien. Sí, está bien. Porque el orden no altera. Los cambié de orden, a veces alguien se confundía, pero ya no dejan divertirme. Bueno, está. El incluido es eso. Los elementos. Suponete que. A ver. Suponete que yo te digo así. Una más. Un ejemplo. Se me bugueó el. Mirando el lápiz.
yo te pongo así, un arbolito, esto es un árbol, acá le pongo un 3. Te digo, ¿esto pertenece a A? Es decir, tiene un 3, tiene un 3, y acá hay un 3. Entonces sí pertenece. No, esto es un arbolito, un 3 ahí, no es el 3. Lo mismo que este conjunto 1-3. Conjunto 1-3. Hay un 3 en alguna parte. El 1 también, y están acá. Es como te estás fijando en algo que no es. Vos tenés que fijarte si el coso entero este que te están diciendo acá está listado o no en alguno de los 3 elementos. Porque tenga cosas parecidas al 3, por ejemplo, no significa que ¿se entiende? Tiene que ser exactamente el elemento, no parecerse un elemento, estar vinculado con un elemento. Bueno, entonces ya vimos el incluido pertenece. Mauricio, Sí, ¿te puedo preguntar algo antes de que sigas avanzando? sí. Yo creo que ya te lo pregunté la otra vez, pero igual porque puede servir. Repetí. En uno de los ejercicios que decía probar la inclusión, yo además de probar que todos los elementos del primero pertenecen al segundo, aclaré que hay algunos elementos del segundo, digamos, que no están en el primero. Ahí Eso va. no es necesario, ¿verdad? Solamente con la primera condición ya está. Exacto, eso mismo, lo que dijiste vos, es necesario. No es necesario, me No es estaba necesario. yendo por las ramas, está haciendo de más que no corresponde. Bueno, vamos a... Sí. Eso sería si me dice probar que es un subconjunto propio, ahí sí. Ahí va, cuando dice su conjunto propio significa eso, incluido, Ahí sí pero tengo no que es igual. aclarar. Está. Gracias, muy amable. Bueno, si tengo dos conjuntos, ¿qué es la intersección? Eso. Cuando tienen un elemento en común, A y B, por ejemplo, 4. Ya que no me anda el control Z, no quiero que funcionen todos los control Z a la vez. Bueno, no sé qué onda que no me borra el coso ese. Voy a apretar F5 a riesgo de F5, ya. Vamos a esperar un rato. Porque tienen un elemento en común, dijiste ahí. Sí, por ejemplo, un conjunto A sería 1, 2, 3, 4 y un conjunto B sería 2, 4, 6. 4 sería intersección. Ahí. Y el 2 también. Sí, Sí, el 2 también. Bueno, no demoró tanto. A ver si el control Z. No sé, no anda. Lo borré. La intersección B se escribe así. Bueno, ¿qué es la intersección B? Otro conjunto. Entonces es una llave. Y lo voy a poner así. Son los X de que X está en A y X está en B. Una intersección. Son todos los X que sean elementos de A y de B a la vez. Es lo que dijo el compañero, más o menos, pero un ejemplo lo dijo. Igual se entendía. ¿Y qué es la unión? A ver si alguien se anima a decírmelo en el lenguaje que yo estoy utilizando acá. Son los X, o las cosas. Tal que X pertenece a A y espera, la unión dijiste. Unión, sí. Más O los pertenece a B. X que pertenecen a B. Ahí va, O. O. X pertenece a B. Una de las dos cosas tiene que pasar, o ser elemento de A o ser elemento de B, o ambas a la vez. El OS no es tipo que tenés que elegir una y solo una de las dos. Creo que se llama O inclusivo, no sé, ¿alguien sabe cómo se llama cuando el O se usa así? Que no es excluyente, puede ser. Que no es excluyente. En matemática el O siempre no es excluyente. Y yo te digo tal cosa, tal otra, no estoy queriendo decir que es una de las dos y solo una de las dos. ¿Disyunción se llama eso, profe? ¿Cómo?
O sea, disyunción se llama, creo, algo así. Sí, me suena, pero ya tenemos bastantes palabras raras en matemática. Disyunción copulativa, no sé, me suena. ¿Me estás haciendo acordar al idioma español? Sí, porque la I era conjunción. Y después estaba la O, que era eso que le mencioné recién. Bueno, el O significa uno o lo otro o las dos a la vez. O esto o las dos. Los dos a la vez también está permitido. ¿Se puede poner IO también? ¿O no? Sí. Sería como Porque poner IO, sí. IO que cubre los dos casos. Claro, I barra O y listo. Sería como poner IO. Pero no se pone IO. Se entiende como IO. En el lenguaje lógico hay funciones lógicas que está el OR, que es este. El I es el AND, hay cosas en inglés. Y el O exclusivo, ese que es una o la otra, se escribe XOR. El OR este es el IO, que nosotros le llamamos O nomás. ¿Verdad? Y este es un, no sé cómo es el O sin la posibilidad, el excluyente. No sé, me viajé, perdón. La cosa que el O no es excluyente. Sí, bueno, no sé. Vamos a poner el ejemplito. El compañero 2, 3, 4. B igual a 2, 4, 6. A intersección B. Abuelo de pájaro, los elementos comunes son el 2 y el 4, ¿no? Ah, listo. La unión. Ejemplo, así que voy a poner un rectangulito acá, no sé. Unión es juntar todo. 1, 2. Que el 2, por ejemplo, cumple que está en A y está en B también en los dos. En ese caso se cumple tanto esta como esta. Va, también va. El 3 solo está en A. El 4 está en ambos también. Pero va. El 5, no, el 5 ni en ningún lado. El 6 está en B, pero no en A. Bien. Entonces la unión y la intersección. Bueno, vamos a hablar un poquito más del conjunto universal. Complemento y ya terminamos. Bueno, entonces, en ocasiones se trabaja, digamos, dentro de un conjunto universal. No sé, dado por el contexto, o no sé, sobreentendido. Por ejemplo, la mayoría del tiempo en matemática siempre se está trabajando en los números reales. Por ejemplo, yo te digo, bueno, resolveme esta ecuación. 2x igual 1. Entonces de poca se te va a pasar el 2 dividiendo y te queda que x es igual a 1/2. Y ya está sobreentendido que vos tenés que encontrar que este x es un número real. No te estoy diciendo, vamos a llamarle x a un número real cualquiera, ¿está? Aparte no te la dicen. Dicen, bueno, resolveme 2x igual a 1. Directamente, ya se sobreentiende que ese x debe ser los reales. Está sobreentendido y va a ser así todo el curso. Muchos cursos. Algo que justo estés dando un número complejo o algo así. ¿Está? Entonces, a eso me refiero con que a veces hay un conjunto, que está sobreentendido cuál es, que se llama conjunto universal. ¿Ah? Entonces, cuando pasa esa situación, uno puede, lo que escribí acá es un ejemplo de si, suponete, yo te hago esta misma pregunta. Resolveme 2x igual 1. Te digo que x representa un número natural. ¿Qué pasa con la pregunta que yo hago?
Si te pido que resuelvas esto, siendo X un número natural. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 1 de eso. ¿Qué pasa con esta ecuación? Y pido que Menos X igual menos 1 y listo. X igual, O sea, X lo sustituís por menos 1 y queda igual a te 1. queda 2, O 2 por X. Ah, 2 for. Por Cambiando X, el conjunto ya la solución sería conjunto vacío. tendría solución, no Bueno, habría. en ese caso que decimos en n, en los naturales ya no es posible, digamos. Claro, no hay ningún número natural que multiplicado por 2 de 1. ¿No? Entonces, en realidad importa qué conjunto estoy considerando, me estoy manejando. O sea, de un conjunto me esté manejando, el problema puede pasar de tener una solución a no tener, o pasar de tener una solución a tener 2, infinita. ¿Tá? Porque si nadie te dice nada, se supone que son los reales. En otras cosas se supone que son los complejos, o a veces se supone, no sé. Siempre muchas veces, claro, que nos estamos manejando dentro de un cierto conjunto, no lo andamos aclarando cada vez, sino que queda sobreentendido, como dice acá. Bueno, entonces, cuando pasa eso, vamos a poner un nombre al conjunto universal US, dentro de un conjunto universal sobreentendido, llamémosle U. ¿Ah? U es un conjunto universal. Entonces, cuando pasa eso, a veces los conjuntos te lo pueden decir así. Por ejemplo, yo quería describir el complemento. Yo tengo un conjunto que es A complemento, que se le pone una C arriba. No es elevado a la C, ninguna operación, es una notación. Yo vi que en algunas partes le ponen A' también. ¿Quién vio eso? ¿Complemento que le pongan prima? Yo vi en YouTube que le ponen, no sé si se usa. ¿Y no vieron esta que le ponen barra? Sí, pero ¿es lo mismo esa barra? Hay muchas notaciones para lo mismo. Lo que pasa es que la barra y el prima tienen significados. Acá te das cuenta, ¿viste? El que está enseñando cuánta matemática sabe, porque el barra y el prima tienen su significado en matemática más adelante. Si bien puedes elegir el símbolo que tengas ganas para el complemento, si utilizás la barra o el prima, estás amputando utilizar estos símbolos para lo que sí se usan después. ¿Entendés lo que digo? O sea, hay gente que le pone a techo o a prima al complemento. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a llamarle, sí, complemento, con una C acá arriba en el superíndice. ¿No? Pero lo he visto que lo escriben así también, como hasta acá. Digo por si ven alguna otra cosa. ¿Barra lo vio alguien? Nadie me confirmó si vio el barra como complemento en algún lado. Prima ya me dijeron que sí. Sí, en algún lado lo he visto. Bueno. ¿Qué sería? ¿Los X? ¿Cuál es X? Esa sería la diferencia, Serían profe. todos los elementos del universo que no estén en el conjunto A. Ahí va. Está bien, O sea, uno puede X definir primero diferencia de conjuntos, a partir de eso definir el complemento. Yo me quiero O sea, sacar la sería X que pertenece a U, pero no pertenece a A. Eso. ¿Dijeron lo mismo los dos? Eso. ¿No? Esto también se puede escribir así. Se puede escribir también U menos A. Claro, yo tendría que haber definido qué significa restar conjuntos. No me interesaba, quería ir directamente al complemento. Voy a definir qué es restar conjuntos. Y si ustedes ya saben la definición de restar conjuntos, ¿no? Es igual a eso, sí. A veces se puede escribir, se escribe así también. En vez de poner solamente X, puedes andar diciendo X pertenece a tal cosa y algo más, se escribe así. Los X pertenecientes a U, ya les pones acá, ¿no? Y pones el que después. Aquí no pertenece a. Sobre todo cuando use el conjunto universal, en vez de escribirlo acá separado
Después, ¿qué lo escribí? Ya lo escribí de una así, abreviado antes. Está bueno porque te ahorras un poco de espacio. Fíjate que acá arriba está el X mencionado 3 veces. 1, 2, 3. Y abajo está solo 2. Es como una forma abreviada de escribirlo de arriba, donde esto está incorporado ahí al principio. Entonces yo leería la forma que está abajo, es como lo escribimos más. Profe, ahí en el segundo no pertenece, X no pertenece. Ah, sí, no pertenece, no pertenece. Ya está, con los dos. Aquí no pertenece a... No, ese es el complemento. Yo quería decir el complemento, quería decir esto, otra forma de escribir conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, los números naturales, que vamos a empezar con eso, son estos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 2, el 3, el 4. Mauricio, Sí. justamente, yo pregunté eso justamente hoy en el foro, si el 0, porque algunos libros consideran que el 0 es un natural y otros no. Exacto. Esa es la Para realidad. nosotros el 0 es un natural, lo vamos a tomar así. Hoy sí, mañana capaz que no. Bueno. Por Para lo eso, general, profe, se pondría los natural unión 0, ¿no? Para incluirlos. algunos autores consideran que el 0 es natural, otros no. Matemáticos consideran que el 0 es natural. Punto. Más hay una forma de definir los números naturales, se las voy a contar, para que Para nosotros sí, bárbaro. para que se horroricen. 0 se define como el conjunto vacío. El 1 se define como el conjunto que contiene el conjunto vacío. 2 es el conjunto que contiene el vacío y el conjunto vacío, etc. Esto lo dije para confundir, para alguno que esté interesado, vea que hay más cosas. Bueno, olvídenlo. No quiero borrar, pero... Bueno, hay razones por las cuales el 0 considerarlo natural. Pero es cierto que muchos autores consideran que el 0 no es natural, que el natural es del 1 para adelante nomás. Le inventan algún símbolo especial para cuando los naturales contienen el 0. Por ejemplo, n algo, no sé qué ponen. En sub 0, poner algo así. ¿Ah? Vamos a suponer que entonces que los naturales son del 0 en adelante. Así como está acá. Entonces, si yo te quiero decir un conjunto, yo te lo digo así. Te digo, los X naturales, estoy trabajando en naturales, ¿ven? Que uso esta forma de escribir. Al que, bueno, cualquier cosa, no sé, 2 menor que X, menor que 4. Y ya te lo pongo ahí. En vez de andar escribiéndolo de la forma más larga, ¿no? La forma más larga sería poner los X tal. X es natural primero. Y, o pongo una coma, además, 2 menor que X, menor que 4. Un tema de notación que le quiero aclarar. Que a veces ya encajan el pertenece acá, ¿entienden? En vez de, pues, queda más largo así, la segunda forma es más larga. ¿Entiende? Se puede poner acá también un pertenece. Indicar ese X, de qué conjunto universal lo estás considerando ahí, antes del tal que. Bueno, viene con todo. Ahora sí que, así que ahora preguntas lo que quieran. Y si quieren aquellas preguntas de conjuntos, cuyos elementos eran conjuntos, las hacemos. ¿Ah? Y entonces, básicamente, lo que yo quería es, ¿qué son conjuntos? Los elementos, ¿qué pertenece? ¿Qué es incluido? Intersección, unión y complemento. Listo, más nada. ¿Ah? Por ahí falta hablar del conjunto vacío, que es un conjunto sin elementos. Vamos a dedicarle un segundito. Conjunto vacío. Es este. Abre llave, no escribo nada, cierra llave. A ese es el conjunto vacío. O sea, acá adentro no hay nada, no sé si se dan cuenta. O sea, no tiene elementos. Se simboliza con este también con este símbolo. Ya dijimos que era el conjunto vacío. Conjunto sin elementos. A ver, por ejemplo, si yo hago esta intersección, el 1, 3, intersección 2, 4, ¿cuánto da?
De un conjunto vacío. Vacío. Mucha gente que dice que el conjunto vacío, pero si no tiene elementos, entonces no existe, cosas así. Es como no me acuerdo en qué el hombre no tenía el número 0. De repente el 0 apareció. No, pero ¿cómo 0 cosas? No, 0 cosas es imposible. Y no hay 0 es que no hay nada, valor, ya está, no te hagas drama. Acá lo mismo, el vacío es eso, es un conjunto sin elementos, no te hagas drama, es una bolsa vacía. No hay que horrorizarse, no hay nada sobrenatural. Entonces, es un conjunto como cualquier otro, pero no tiene elementos. Sería como un número. Es como que 0 también es un número, ¿no? Porque el 1, que el 2. Parecido en cuanto a que parece algo excepcional, tiene su excepcionalidad, pero no hay para matarse. ¿Qué pasa si hago, por ejemplo, un conjunto, no sé, triángulo cuadrado, unión, el vacío? Te queda triángulo y cuadrado. Triángulo tiene que ir. Unión era que todo lo que tenés en alguno de los dos. Triángulo está en este, así que va. Cuadrado también está en ese, así que también va. ¿Y vos decís que termina ahí la cosa? No, y va el símbolo de vacío. ¿O no? Claro, sí, va el símbolo vacío también. Todo. No, porque el segundo no tiene elementos, no aporta nada, digamos. Pero no hay nada, acá adentro no hay nada. Estoy fijando lo que hay adentro. Si yo tengo 2 pesos y vos me venís y me das 0 pesos, ¿con cuánto quedo? Con 2 pesos, chao. Si tengo este con 2 elementos y este con 0 elementos, ¿con cuántos elementos me quedo? Ahí termina. Pero una consulta, en el material no dice que todo conjunto está compuesto por los elementos y el conjunto vacío, o capaz que yo entendí mal. Estás diciendo está compuesto, y está compuesto yo no sé a qué te referís, si pertenece o si incluido, me confundo. Perdón, está incluido, o sea, por ejemplo, si el conjunto, vamos a llamarle el triángulo y el cuadrado, son el conjunto A, dice que tiene, en el material no dice que tiene todos los elementos, el triángulo y el cuadrado y el conjunto vacío, o capaz que yo entendí mal por eso. No, lo que se Capaz cumple, que se está perdón, que se está confundiendo con una propiedad que dice que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto A. Una no, está propiedad que se cumple incluido. siempre, pero es incluido, el vacío incluido en un conjunto A, cualquiera. Eso no lo dijimos cuando definimos incluido, no, creo que no dijimos que cuando un conjunto está incluido en otro se llama subconjunto, no sé si lo escribí, pero bueno. El vacío está incluido en cualquier conjunto que vos quieras. ¿Por qué? Todos los elementos que hay de acá, todos los elementos de ahí, están acá también. Sencillamente porque acá no hay elementos. ¿Cómo sería para que no estuviera incluido? Tendrías que encontrar un elemento acá adentro, para que no esté incluido, tendrías que encontrar a alguien ahí adentro y que no esté ahí. No vas a poder encontrar nunca a nadie ahí adentro, porque es vacío. Así que está incluido, porque si supones que no está incluido, te vas a una contradicción. Si supones que no está incluido, deberías poder encontrar a alguien Es como que en realidad no se cumple lo contrario. exacto, entonces se cumple, No hay no se cumple alguno lo que contrario, no- se cumple lo contrario. Sin lo contrario. Alguien ahí adentro deberías poder encontrar que no sea ni cuadrado ni triángulo. Y para si encontrás a alguien ahí adentro, no puede ser porque es vacío. Ahí adentro, por no haber nadie, suponete que hay una habitación vacía, y yo digo, todas las personas acá son rubias. Esa afirmación es cierta. Hay una habitación vacía y yo digo, todas las personas de esa habitación son rubias. Esa afirmación es cierta. ¿Por qué? Porque si fuera falsa, tendría que haber alguien ahí que no fuera rubio. Entonces tendría que haber alguien ahí. O sea, no estaría vacía la habitación. Más o menos por ahí va la cosa. La cuestión es que el vacío está incluido en cualquier subconjunto. Que no puede no estar incluido. Bueno, a ver otra cosa con vacío. ¿Qué pasa si yo hago triángulo cuadrado, intersección vacío? Intersección ahora, ¿eh?
Sería vacío también. Vacío. Bueno, acá, no quiero que estéis tirando preguntas yo. No, como pintor vacío se me ocurrió. ¿Y si hago vacío complemento? El universal, ¿se acuerdan que hicimos esto? Hago el universal complemento, me da el vacío. ¿Se acuerdan que hicimos eso justo en un ejercicio? Doble complemento. Pues porque hay un universal sobreentendido. No. Bueno. Esto sí te pido para que hagas para arriba, para verlo de conjunto, para copiarlo. Sí. Se escuchó recortado, pero supongo que querés que... A ver, ahora se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perdón, tenía el micrófono tapado. Sí, podrías ir para arriba, así le saco una foto para copiarlo de conjunto. Que más, lo que es un ¿hasta poquito dónde? más arriba, sí. Avísame. Un poquito más, dale. Ahí, eso mismo. Perfecto, gracias. Bueno. Capaz que, Mauricio, justo esos dos ejemplos que vimos de unión, en donde participa el vacío, e intersección, donde participa el vacío, sí. Corresponden a propiedades, ¿verdad? ¿O no? Porque siempre la unión de un conjunto con el vacío va a ser el mismo conjunto. La intersección de un conjunto, sí. Un conjunto con el vacío va a ser el vacío. Es como que en uno es el neutro, sería una especie de neutro, no sé si se dice así. Unión vacío siempre da propiedad A. Claro, estos dos son como casos particulares de esto que vale para cualquier conjunto A. Acá sería que tengo que escribir un conjunto cualquiera, intersección vacío, y van a dar vacío siempre. Ahí está. Estas dos que están acá también son generales. El universo complemento siempre da vacío, y el vacío complemento siempre da el universo. Eso se pueden demostrar, digamos. Pero pasa con que lo entienden intuitivamente. Esta es obvia, ¿no? Porque si yo agarro los elementos de A junto con todos los elementos del vacío, me quedan solamente los elementos de A, porque el vacío no tiene elementos. Los elementos que tienen A y en el vacío a la vez son ninguno. En el vacío no hay elementos. Entonces la intersección da vacía. Si lo entienden intuitivamente, es suficiente. Se puede demostrar a partir de las definiciones. Estas dos también. Y ahora sí, hicimos un repaso rápido, con algunos ejemplitos, y ahora sí, vamos a hacer lo que tengan ganas, de todas las consultas que tengan ganas. Por ejemplo, había una pregunta. Mauricio, capaz que podríamos agregar ahí la que aportó el compañero, el vacío incluido en cualquier conjunto A. Sí, yo está tan lindo anotadito que no... El vacío está incluido siempre en cualquier conjunto A. Ahí está, esa que aportó. Profe, yo tenía una duda respecto a lo que está en el libro, que no sé, todavía no me quedó claro, lo hablamos varias veces, pero todavía me cuesta entenderlo. Bueno, por ejemplo, dado un conjunto A que está compuesto por las vocales, es correcto decir que E pertenece a A. Y también es correcto decir que E entre llaves está incluido en A. ¿Por qué es correcto lo último, es decir que E, solamente el elemento E está incluido en A? Entre corchetes. Y debe haber un conjunto, yo qué sé, B de las vocales. No, se llama A, ¿no? Sí, o cualquiera, no importa eso. Son las vocales. A, E, I, O, U. A sabelo. Y la cosa que te dice E pertenece a B, eso está bien. Sí. Está, pero... También dice que E
entre corchetes pertenece a, digo, perdón, está incluido en A, eso también está bien. Después también da los ejemplos de lo que está mal, que decía que sería incorrecto decir que E está incluido en A cuando E no tiene ninguna llaves entre así alrededor. Y también es incorrecto decir que E entre llaves pertenece a A. Me cuesta entender eso, todavía no lo logro captar al 100%. Bueno, vamos por partes. Vamos a mirar los 4. Pertenece, ¿qué significa? Sea un elemento, ¿no? Entonces, mira esto que está acá. Esto que está acá. Dice que eso pertenece a B. ¿Eso es uno de los elementos de B? Lo que está Sí, es un elemento de B. acá. Sí, sí. Eso está bien. Pertenece, eso es uno de los elementos. Claro. Ahora vamos a mirar acá abajo. Ahí dice incluido. ¿No? Sí, sí. Incluido es que todos los elementos del conjunto de la izquierda sean también elementos del conjunto de la derecha. Sí. La izquierda tengo un conjunto. ¿Qué es el conjunto? El conjunto tiene elementos. No solo tiene, en realidad, es este. Claro. O sea, usó la letra E entre llaves para referirse a lo que es el conjunto entero de las vocales. No, el conjunto que contiene un solo elemento, el vocal E. Vamos a escribirlo así. Lo que está a la izquierda, eso es el conjunto cuyo único elemento es un conjunto que tiene un solo elemento. Sí. Las llaves significan eso. Abrirse una llave es porque empieza un conjunto. Y ahí después viene la descripción del conjunto, hasta que se cierre la llave. En este caso la descripción del conjunto, por extensión, no me acuerdo cómo se llama, y te dice cuáles son los elementos, uno solo. Es diferente el conjunto que contiene la letra E, eso es un objeto diferente a la letra E. Eso es lo importante. O sea, vamos a hacer una cosa es un litro de leche, otra cosa es un litro de leche dentro de un conjunto de una bolsa de los mandados. ¿Entendés lo que digo? Sí. Un litro de leche y la leche viene en bolsa, quedó horrible el ejemplo, pero ponerle no es lo mismo, por decirte yo, un pan francés dentro de una bolsa, que una bolsa que contiene un pan francés. ¿Entendés? Una cosa es el pan francés, otra cosa es el conjunto formado por el pan que tiene como único elemento el pan francés. Sí, entre eso. ¿Está? Claro. Entonces, yo para ver incluido tengo que fijarme los elementos de acá, si están acá. Hay los elementos del conjunto de la izquierda y no solo el E. Bueno, ese elemento, ¿ese B? Sí, está acá. Claro. Los elementos del conjunto de la izquierda pertenecen al conjunto de la derecha. Sí, por eso está bien. Así que ahí está diciendo de que ese conjunto, o sea, la letra E que pertenece al conjunto de las vocales, está incluido en B. Claro, pero no es E el que está incluido en B. El conjunto es solo esto. Eso no está incluido no dice que eso está incluido en B. Lo que dice que está incluido en B es E. ¿Entendés? Profe, una pregunta, ¿no? Ahí es porque es un único elemento, ¿no? Si fuera la E y la A, por ejemplo, no. Aguantá, que está bueno lo que dijiste. No estaría incluido. Porque ya no es un único elemento, si ahí hay dos.
dentro del conjunto ese. Parece que es E, yo qué sé, A, incluido B. ¿Esto está ok o no? Sí, eso está bien también. No, para mí no, porque es un conjunto, tiene que estar tal cual ese conjunto dentro de B y no, para mí no está. Claro, eso está mal. Ahí lo que te está diciendo que conjunto EA está incluido en B, pero no, no es así. E está por un lado y A por el otro. Claro, pero eso está bien. Un incluido significa todos los elementos, uno de los conjuntos, todos los elementos de este tienen que ser elementos de este. Claro, estaría mal si se pertenece. Pero el incluido está bien, ¿no? A ver, miremos, los elementos de este tienen que ser también elementos de este. Chequémoslo si se cumple o no. Como el primer elemento este. ¿Está acá? Sí. Sí. Más, Sí. está ahí. Ahí está. Bárbaro, ese funcionó. Este elemento. ¿Acá? Sí, mirá, está acá. Ah, se cumplió. Todo elemento de, digamos, de este, también elemento de este. Entonces, eso está incluido acá. Lo que pasa es que acá hay un solo elemento para chequear. Hay dos. Claro. Debe haber más. Justo acá es uno Lo solo. vamos verificando. Profe, ¿y si se usara un pertenece entre medio del EA y la B? Acá. No, Sí. abajo. Si se usara un pertenece entre medio de A, de E y A, y ahí. Para que borro toda la. Así, el incluido está todo bien. Tengo Claro. miedo de control Z porque de repente desaparece todo. Acá en vez de poner esa, yo quiero me plantean un pertenece, digamos. Bueno, hay que te están diciendo, a ver si este objeto, ¿eso? Estoy recuadrando, le pongo una nubecita alrededor. Eso es un elemento de B. Eso que yo le puse, no sé, eso, voy a poner otro color, yo qué sé. Pero este verde medio raja, yo qué sé, ponemos el azul de siempre. Es un elemento del conjunto V. No, eso no. ¿Qué tiene adentro el conjunto? Son el E y el A. ¿Son elementos del conjunto V? Y no, porque adentro del conjunto V no hay ningún así conjunto que sea EA. Claro, claro, pero digo, lo que está dentro del conjunto EA, el E solo y el A solo, ¿son elementos de V? Sí. Eso no me interesa. Ahí lo que dice es, yo escribo lo que sea pertenece a B, y me interesa si eso pertenece a B, no cositas que tienen que estar acá adentro. Profe. Yo puse hoy un árbol, una letra E. ¿Eso pertenece a V? Bueno, no sé. Puedo mirar solo la letra E, pero no me sirve para nada eso. Por eso, ponerse a mirar qué pasa con el E y con el A, no importa, porque acá está diciendo pertenece. La cosa esta entera pertenece a B. Eso no es la cosa entera conjunto EA. Esto tampoco es la cosa entera conjunto EA. Pertenece a eso, es un elemento, chao. Ahora, si me decís incluido, es sí, yo tengo que ir a mirar los elementos. Profe, una pregunta. Claro. Dale, dale. Ahora sí. ¿Se va entendiendo? Lo que pasa es que es un trabalengua, pero está, es. Sacarle una vez. Dale, dale. Yo quería decir. Bueno. Yo quería preguntar si se puede poner doble paréntesis en el caso de pertenece, para que sea un conjunto dentro de otro conjunto. ¿Cómo sería? O sea, poner doble paréntesis en E y A. No sé si eso es posible. A ver, dictame a ver si. O sea, en vez de donde dice E y A, que tiene un solo paréntesis, poner doble paréntesis. Ahí va. Tampoco. Tampoco.
esta cosa no aparece mencionada en ningún lado, entre las 5 cosas que conforman el conjunto. Pero si al conjunto V le haces eso, sí. Pero ahí ya nos vamos acercando a conjuntos formados por conjuntos. Si yo hago esto, aguantá que saco. Y le agregué unos corchetes extra afuera al EA. Me están diciendo que le agregué esto. Esto es un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Un solo elemento tiene. Un solo elemento Uno que solo. es B. Justo B, a su vez, un conjunto. ¿Ah? Si yo me planteo que ese ahí, lo que tendría que estar pasando es que yo vea a este elemento, a esto, lo vea como elemento de acá adentro, entre este y este. Y adentro no hay nadie que sea así. Yo hay una sola cosa que es V. ¿Sabes con el connection error? También estaría mal esto. De hecho, la única cosa que puede pertenecer acá es el B. El único elemento que tiene. Las únicas cosas que pueden pertenecer acá son el A, el E, el I, el O o el U. Las demás cosas no pertenecen. Solo esas 5. Cualquier otro invento que haga, tipo A con 50 corchetes, pertenece, porque no es ni A, ni E, ni I, ni O, ni U. ¿Me puedo rayar un poquito que le quiero mostrar Sí, algo? sí, mete mano. ¿Para qué pongo a anotar acá? Dale. Yo, por ejemplo, ay, qué chueco me salió. Bueno, pero suponete, si yo hago así, ahí sí se puede. Ahí sería cierto. Este funciona con este. Sí. Ahí va. Esa no me duda. Gracias. Ahí querías meter vos el corchete. Eso es lo que yo te había dicho hoy. Ah, yo no había entendido. Yo se lo había puesto por acá afuera, cualquiera. No. Por eso se le pedí dibujarlo. Claro, bien. Sí, la próxima hacemos así, que dibujen directamente. ¿Para qué te saco eso? Sí, viene bien. Bueno, vamos a terminar de analizar estas que están acá. Ahí está. A ver. Dice que está mal. ¿Por qué está mal? Alguien que lo explique. Hicimos uno hoy. ¿Cuál, profe, que no vi? Este de acá. Profe, la inclusión era una propiedad entre conjuntos, ¿no? Es eso, es entre conjuntos. Este bicho acá no es un conjunto. Es una vocal, no es un conjunto. Chao. Como que me diga, papa más ventilador, ¿cuánto da? No sé, no son números, no se puede sumar. Así que plantearse que algo que no es un conjunto esté incluido en un conjunto, no tiene sentido ya de uno. Bien. Este que está mal, porque Lo mismo que pasaba con el conjunto E-A. Es porque no está en B no está el conjunto E, digamos. ahí va. Esto no está en Está el B. elemento solo. Si fuera Acá, tipo si la acá E sin dijera los esto, paréntesis, si acá fuera así, y sí, claro. no dice. Profe, ahí queda más claro como usted lo decía con el ejemplo del árbol. O sea, de que no hay, por ejemplo, si eso fuera un árbol, o sea, solo porque contenga dentro del árbol una E no significa que esté perteneciendo a lo que es el conjunto de las vocales. O sea, una cosa así. Vale, buenísimo estas dudas porque son las que hay que sacarse de arriba. Dudas y aportes, ¿no? Porque también participamos diciendo lo que sabemos. Bueno, si quieren, hacemos uno de esos de que fue re complicado. Que alguien había dicho que había un conjunto A y un conjunto C. No me acuerdo cómo era. Yo le había dicho, profe, si quiere le repito lo... Dale, tirame la letra. Y una que era de 2, 3, no me acuerdo. Sí. Era 1, 2. 1, 2. Y el conjunto C estaba compuesto por el conjunto 1, coma, el conjunto 1,2.
Esos. Bien. ¿Y cuál era el...? Y ahí la incógnita sería saber si eso pertenecía o estaba incluido, cómo era el tema, si A pertenecía a C o estaba incluido en C. No pertenece a C, dice la gente. Cada uno defiende su posición. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Sí, para mí sí. Tenemos un sí. ¿Alguien que defienda el no? Ya estoy pensando. Yo opino que no. Bien. Buenísimo. Yo digo que sí. Ya tenemos sí o no. Bueno, alguien que defienda el sí. Yo lo defiendo. Dale, Porque ahí te dice que el conjunto A está dentro de el conjunto B. Ojo con el está adentro, ¿eh? O sea, pertenece. Claro. Eso quise decir. Claro, lo que sería ese objeto entero, esas llaves y el 1,2 está dentro de C. O sea, pertenece a C. Es un elemento ese. Sí, es eso. ¿Y es cierto? Para mí sí es cierto. Sí, está acá, mirá. Sí, para mí también. ¿Dónde está el puntero? Ah, ahí está, eso. Ahí justito. Sí, además tiene otro elemento más. ¿Viste? Y tal, no tiene más elementos. Cualquier cosa que no sea ni esto no va a pertenecer. Solamente esos dos son los que pertenecen. Son los dos elementos que tiene. ¿Pero por qué podría ser un no? Y también podría ser un no, profe, porque esos dos son conjuntos y se supone que él pertenece, o sea, es de relaciones, o sea, de elementos a conjuntos, no de conjunto a conjunto. Al menos eso yo pensaba antes, ahora ando... Ahí va, buenísimo, porque eso ya salió antes, hoy creo que salió, y también salió antes. Los elementos de una cosa pueden ser conjuntos. Elementos de una cosa pueden ser conjuntos. Por ejemplo, mis conjuntos favoritos forman un conjunto. Los números enteros, los naturales, y tal. Los racionales no me gustan, pero los reales, los complejos sí me gustan. Este es el conjunto de mis conjuntos favoritos. De 3 elementos. El conjunto de los enteros, el conjunto de los naturales y el conjunto de los complejos. Los racionales no me interesan, los reales no me interesan, los cuaterniones tampoco, los octoniones tampoco. Solamente estos son los que mis conjuntos favoritos numéricos. Los elementos de un conjunto pueden ser conjuntos. Está buenísimo porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a como que no. Si algo es un elemento, no puede ser conjunto. Bueno, mal eso, puede ser. Es un Disculpe. O como el ejemplo que usted da de la bolsa, puede haber más bolsas adentro con elementos. Exacto. ¿No? Vamos a representar este como bolsa. El C es una bolsa que tiene 2 elementos. El primer elemento es una bolsa que contiene el 1. El segundo elemento es una bolsa que contiene el 1 y el 2. Entonces, este tiene 2 elementos. Cada uno de esos elementos es un conjunto. Así que cuando yo escribo que X pertenece a... El A tiene que ser sí o sí un conjunto. El X puede ser o no un conjunto. O sea, pero X siempre tiene que cumplir la función de elemento. Aunque sea un conjunto, tiene que cumplir la función de elemento. Exacto. Si yo le pongo pertenece, sí. Vamos a inventar uno que sea el mismo A. Vamos a hacer así, mira. El 1, el 2, el 1, 2, el 1. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 4. Sabelo. 1 pertenece a A. Sí. 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 Marcar porque está citado acá, uno de esos 4 elementos, ¿no? Pertenece es ser elemento. Entonces, si yo digo está adentro nomás,
Estoy adentro, es como que puede llegar a ser incluido o pertenece, entonces mejor usar otra palabra, pero entiendo cuando digan que están adentro de esa cosa. Bueno, ahora yo te digo, el 1. ¿Pertenece a? Sí, también. También. Marcá, rayá. ¿Dónde mirás? ¿Cómo, profe? No sé si preguntó algo. Sí, que si sabes, el que dijo que sí, ¿por qué? Que si sabe rayar en la pantalla. No, el problema es que no sé rayar. Está, bueno, explicá, ¿dónde miraste? O sea, sería porque ese objeto entero, el 1 con los corchetes pertenece a, o sea, esto entero acá está incluido en A, estaría acá. Eso, está acá. No es por este 1. Claro. Es por ese que es este. Ah. Pará, que me fui al joraco. Entonces. No, eso lo puedo borrar yo lo que coloqué, profe. Sí, pará que yo no sé qué hice. ¿Cómo es el Control I? Control Shift Z. No sé. Que 1 pertenece a, también es cierto. Pero por este. Está ahí. Bueno, seguimos preguntando cosas. 1. 1. ¿Incluido en A? Sí, también. No. Ese no. Para mí No, que ese no, profe. No, porque no es un conjunto el 1. La verdad, anotación verdad. es lo que está mal. Bueno. Ahora, 1. Si tuviese corchete, sí. ¿Incluido en A? Sí, ese sí. sí, ahí sí. ¿Por qué? ¿Por esto? Sí. No, por el 1. No, ahí es por el 1 No, solo. por este. Ah, claro. Todo elemento Ahora de para. acá. Y si tuviese 2 corchetes, sí sería el otro. Dale, vamos a poner esa. Ahora, déjame. Entonces, ¿este al final es sí o no? Es sí. Sí, sí, Este sí. 1 de acá. Todo elemento de este, o sea, solamente este, también es elemento de este. ¿Ya? ¿Y cómo fue que dijiste vos? ¿Me gustó eso? Con 2 corchetes. Que Dijo, si profe. tuviese 2 corchetes. Dale, aguantá, que está buenísimo eso. Esto. Eso. Incluido en A. Sí, yo supongo que sí. Sí, yo debería verificar que todo elemento de este conjunto también es elemento de este conjunto. Pero hay un solo elemento en este conjunto. ¿Cuál es? Este. ¿Y eso es A? ¿Le pertenece a A? Sí, mirate ahí. Dan cuenta que se puede volver re complicado, ¿no? Porque yo puedo seguir metiendo conjuntos con conjuntos. ¿Entienden? Conjunto de que los elementos son conjuntos con los elementos. Estoy metiendo bolsas adentro de bolsas. Este conjunto representado como bolsa tendría 4 cosas. Un 1, un 2, otro objeto. Después tendría una bolsa que contiene el 1 solo. Y después tendría otra bolsa más que contiene el 1 y el 2. Estos son los 4 elementos de ese conjunto. Todos esos elementos son conjuntos a su vez. Los otros 2 elementos no son conjuntos. Entonces vemos que eso de que un conjunto para pertenecer no puede ser conjunto, no es cierto. Puede ser un conjunto y pertenecer. Bien. Bueno, no sé si quieren unas preguntas. Nosotros lo que nos va a interesar es que ustedes sepan la unión, la intersección. Conjuntos de conjuntos no van a aparecer en general, ¿no?
nosotros vamos a estar trabajando con números, entonces a veces queremos decir así, bueno, vamos a conseguir el conjunto de los números, no sé, el conjunto de los números X, reales, ponele, se pone así, tal que, y alguna cosa, yo qué sé, valor absoluto de 1 menos X, menor que 1. Y que entiendan lo que dice ahí, que es un conjunto de números, que no es un número ni dos números, sino es un conjunto de números. Que sepan responder, por ejemplo, 5 pertenece a capaz que no se acuerdan qué es el valor absoluto, pero bueno, si yo agarro, hago verificar si el 5 cumple o no esto, me va a quedar 1 menos X, sería 1 menos 5, ¿cuánto me da? Menos 4. ¿Recuerdan que era valor absoluto? Sin el signo. Ahí va, lo vamos a repasar, pero es si quieren un menos, sacárselo, y si no, déjalo como está. 4. ¿Y eso es menor que 1? No. Así que x igual a 5 no cumple la condición. Porque acá dicen los x reales, tales que cumplen esta condición. Y el 5 no es un x de esos, porque un 5 no cumple. Profe, ¿le puedo, respuesta a esto es no. decir un caso similar Dale. a eso? Que, por ejemplo, A sería el conjunto de los números naturales. Y yo qué sé, tal que 4 podría ser menor que A o algo así. Cualquiera de esos pongas, no importa. X menor que 4, esto, una cosa así. No, yo quiero aclarar de que, por ejemplo, el número 4 es menor que A y el número 11 es mayor. Para especificar de que sería, por ejemplo, A, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí. ¿Y 11 también va? Bueno, 11, sí, vamos a agregarlo. 11,5 poné, profe. Le puse menor igual. Sí. 11,5. Pero igual este que le agregué acá, incluye el 11. Sí, lo incluye. Puede poner, 11,5, porque yo había visto algo de eso. Ahora, si está diciendo que pertenece a los naturales, ¿yo qué tengo que hacer con ese 11,5? ¿Lo tengo que agregar cuando lo dicta el conjunto por extensión o lo tengo que excluir? Es que el 11,5 no es natural. Claro, por eso. Serían ¿Qué se haría? los números naturales, dos condiciones. Hay una condición que ya está dicha acá. Sí. Si no querés abreviarlo, tendrías que poner así. Los X al que. Acá pones todas las condiciones. Una condición es que sea natural. Lo querés escribir sin abreviar. Otra condición es esta. 4 menor que X. Otra condición separada, que X sea menor o igual que 11,5. Claro. Pero entonces, por ejemplo, si vos lo querés poner por extensión, tendrías que poner 11 en lugar de 11,5, porque la propiedad de esa está excluyendo el 11,5. Esta, sí, tal. Esa, excluyendo el 11,5. Eso quería saber, porque aparecían unos por extensión ejercicios tendrías que arrancar del 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y tal. Gracias. Solamente por esta condición permitiría el 11,5. Porque 11,5 es X menor o igual que 11,5. Y esta condición también permitiría que X valga 11,5, porque 11,5 es mayor que 4. Pero esta condición no lo permite. Y las cosas que yo tengo que poner son las que cumplen las tres cosas a la vez. ¿No? Claro. Y las tres cosas están, una está escrita acá, y la otra está escrita acá, abreviado, y la otra está escrita acá. Sin abreviar sería así. Esto es común, ¿no? Claro. En vez de poner una desigualdad y otra, en vez de escribir esas dos cosas, que sería la forma no abreviada de escribirlo, esto y esto, escriben en una sola línea, así, A menor que B, menor o igual que C. Esto significa dos cosas juntas. Una abreviatura de acá para acá.
Y de acá para acá también hay una abreviatura, que en vez de escribir todo esto, ya lo escribí sí, directamente, ante los 2 puntos, que fue lo que yo comenté hoy. Buenísimo. Dale, genial, se entendió, profe. Muchas gracias. Buenazo. ¿Quién tiene más preguntas o cosas? Y en el caso de que sean números enteros, ¿Enteros cuáles? Los enteros, Z decía. los enteros son los naturales junto con sus opuestos. Menos 2, menos... Igualmente no entra el 11,5, ¿no? Y no, porque no. Esos son los enteros. En ese caso, si el A fuera serían los X, enteros serían. Y lo demás todo igual. 4 menor que X, Claro, sí. menor o igual que 11,5. Si vamos a ponerle otro nombre a este a sub 1. Este a sub 1 también daría igual a... es lo mismo, ¿no? Lo que yo agregué como posibilidad son estos. Respecto a lo que tenía antes, que estaba trabajando solo con los naturales. ¿No? Si acá habilito los enteros, eso también va a dejar afuera. Son los mismos números. Pues sería, de entre estos, elegir los que son mayores que 4, menores iguales que 11,5, van a ser de vuelta. Esto mismo. Esto que agrego no cumplen esto. ¿Más cosas? Profe, yo tengo una duda de un ejercicio que aparecía en el libro que hablaba de tipo determinar si los siguientes conjuntos tienen un primer elemento y en caso de tenerlo indicar cuál es. Y, por ejemplo, uno de esos, tipo de los conjuntos decía tipo y es igual, entre paréntesis. ¿Y así? Sí. Entre paréntesis, ¿qué? No, el otro, ¿cómo se llama? La llave, La llave. N minúscula pertenece a los enteros tal que n sea menor o igual a 8. No entendí tipo a qué se refería con si tiene un primer elemento. No sé qué, tipo de qué hablaba. Sería como que tiene mínimo. Y un elemento que sea más chico que todos los demás. Menor o igual que todo lo restante sería. Mínimo sería un número un número del conjunto I sea menor o igual que todos los otros números del conjunto I. Eso sería como un primer elemento. Vieron que en vez de usar X, usa la letra N. Sí, ahí se puede usar cualquier letra o símbolo. Podría poner cuadrado perteneciente a Z, tal que cuadrado menor o igual que 8. No importa, o poner una palabra entera. Abuela, perteneciente a Z, tal que abuela. No importa, es cualquier cosa que sirva como variable. Cuando son enteros o naturales, sí se usa N por lo general. Desde X, pero bueno. Y bueno, y vamos a escribir este conjunto, ¿cómo sería? Ahí en ese caso se puede poner, o sea, se tendría que poner puntos suspensivos. Claro, punto suspensivo, después yo qué sé, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque yo busqué la respuesta en el libro y decía que no existía. Por eso no entiendo. Claro, esto sería como escribirlo por extensión, esto que está acá abajo, ¿no? Pero en realidad estoy haciendo trampa, porque no estoy escribiendo todos los elementos. Porque no puedo escribir todos los elementos, ¿entienden por qué?
Claro, tipo, a mí no me cerraba los primeros elementos, el primer elemento, ¿cuál sería? Entonces Pero no tiene. busqué la respuesta y decía que no tenía. Claro, es que no Por eso tiene. entonces, porque no se pueden Es que escribir. no sé. acá no están todos los elementos escritos porque son infinitos. Y no tengo infinita, no sé, necesitaríamos infinita vida para escribir los infinitos elementos. Pero en A ver, y se podría, estos puntos suspensivos como que queda claro que agregar todos los que vienen después, ¿no? El -4, el -5, el -6, el -7. Eso no terminaría nunca. En algún momento llegaríamos a -1000, pues a menos 450 trillones de billones de cuatrillones y seguiría. Todo eso está ahí en los puntos suspensivos. Entonces la pregunta es, ¿hay un número de todos esos que sea el más chico de todos? No, no hay. Parecía la pregunta de, ¿hay algún natural que sea el más grande de todos? El 8. Sí, es como decir, no está acotado, ¿no? Porque no Sí, encuentro parecido. un número que cumpla esa condición. Es muy parecido a lo que hay que pensar en que yo te pregunto, si los números naturales, ¿no? El 0 para adelante. ¿Hay uno que sea el último elemento, el más grande de todos? Claro, no hay, ya entendí. No hay un natural que sea el más grande de todos. Porque cualquier natural que yo tome, siempre hay uno más grande que ese. Por ejemplo, ese más 1. Da lo mismo. Acá, cualquier elemento que yo tome, que vos quieras, vamos a decir, uno cualquiera, de acá, no sé. Hago con un ejemplo, el -1000. No es el más chico de todo, porque tengo el -1000, 1. Cualquier n que vos agarres, pertenezca ahí, no es el más chico, porque n-1 también va a pertenecer ahí. El n-1 es más chico que el n. O sea, si n pertenece ahí, n no es el más chico. Este n no es primer elemento, es el menor. ¿Por qué? Porque tengo este elemento, está, y es más chico. Seguro que va a tener uno más chico. Así que no hay uno que sea el menor. Aquí estamos, así les pregunto así. Todo esto lo vamos a ver, porque vamos a ver el orden de vuelta. Le pongo este conjunto ahí, fíjense. Los X reales tal que 0 menor que X. R, esos son los reales, ¿no? Todos los números. O sea, el I sería todos los números que son mayor estricto que 0. Y la pregunta es la misma. ¿Tiene un primer elemento? ¿Hay un número de estos que sea menor que todos, que sea el más chico, digamos? ¿Qué dicen? R son todos los números, ¿no? Con coma, sin coma, fracción, lo que sea, ¿no? No hay. No hay. No. Yo pongo una sí, compañía para mí sí, el -1, ¿o no? que -1 no pertenece al conjunto. Ah, dice que X, al 1 digo, el 1. No, pero poco acá dice irreal. Números. 0, tampoco se puede porque sería 0,0. Claro, no. Es No infinito, sé. tipo, no. Cualquier cosa que cambie Imposible. 0, algo. Claro, que no siempre va a tenga tener uno más por grande, Sería más chico. el Tengo primer uno más positivo chico. de todo. ¿Se dan cuenta que no, tampoco hay uno más chico? Cualquiera que vos agarre de estos negros, por ejemplo este, me decís, cualquiera que vos me diga, no sé, me hago uno más chico, por ejemplo, le agrego un 0 más, y acá sigo como lo que me hayas dicho vos. Siempre encuentro uno más chico, B más chico, ¿no? Este B, agregarle un 0 y dividirlo entre 10, digamos, ¿no? Será dividido 10. Acá tampoco habría uno más chico, ¿se dan cuenta? Hay un número Sí, sí. positivo que es el más chico de todos los números positivos. Porque alguien dijo hoy que estaba acotado, no sé qué. No es lo mismo no haya uno más chico, no estar acotado. Este conjunto está acotado, o sea, inferiormente, digamos. No, se va.
no tener máximo o no tener mínimo no significa que se va al infinito, por ejemplo, como pasaba con los números, ¿no? Por ejemplo, los naturales. No hay un número que sea el más grande. Y los números van 1, 2, 3, van creciendo, 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 y se van haciendo cada vez más grandes, hasta infinito, digamos. No precisa que le pase eso para no tener máximo el conjunto. Acá, por ejemplo, no hay un número más chico de este conjunto, pero los números de conjunto no van siendo negativos, menos 2, menos... se van a menos infinito, entre comillas, digamos. Son cosas separadas, estar acotado, o tener máximo y mínimo, digamos. Después vamos a ver más eso, pero ya que estamos... Esto sería, digo, no, me lo imagino, no sé si está bien, como ir haciendo zoom en la recta numérica, que siempre entre dos vamos a encontrar uno, ¿o no? Sí, sí, sí. Existe un número. Sí, Si entre nos dos. acercamos, siempre vamos a encontrar otros elementos ahí. Siempre vamos a ver un continuo, así, una línea continua, digamos. Es discreto, no es que de repente en cierta escala ves así, y entre medio no hay números. Entonces se suma un poco más, y ya ves así. Se suma un poco más, ya ves así. A eso no pasa, siempre ves así. Continuo, infinitos puntos. Pegadito con el otro. Sí, vamos Y no encontrando pinta, esta no otros. pinta, digamos. Profe. No solamente que entre dos cualquiera, siempre hay otro, sino que todos los del intermedio están. Es más todavía que entre dos cualquiera siempre hay otro. Todos los del medio van. No hay un agujerito. No hay uno que falte. Tiene que ver Sí. con eso, ir haciendo zoom. Pegadito al cero. Bien, ¿más preguntas? O aportes, lo que sea. En el grupo están preguntando si para el miércoles hay que terminar los ejercicios de conjuntos. Sí, los ejercicios conjuntos supuestamente ya algo para que ustedes practiquen. Ya, nosotros vamos a arrancar directamente con número real, con la suma y el producto, no vamos a hablar más de conjuntos. O sea, conviene tener los ejercicios hechos, haber repasado. Si ustedes consideran que ya saben lo del conjunto, ni hagan los ejercicios. Si quieren preguntar de ese ejercicio, bueno, pueden preguntar capaz en práctico, no sé si habrá tiempo. Pero nuestra prioridad va a ser arrancar con el tema de los axiomas número real. De conjunto precisamos la notación nomás. Tenéis eso y que se entienda lo que estamos diciendo. Poder decir un conjunto, por ejemplo, yo acá recién dije un conjunto. Y tal que no sé qué. Acá también alguien dijo un conjunto. El otro día anterior Bueno, que se entienda lo que dice ahí, eso es lo que necesitamos. Sepan eso de conjunto. Sepan notación y, bueno, saber cuándo es pertenecer y no pertenecer, cosas así. Incluido. No es un objetivo en sí el tema conjunto, va a ser una herramienta. Yo tengo una pregunta. No, es media, dentro del conjunto medio, no es muy importante, pero me dejó pensando el tema del cardinal del conjunto. El cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿verdad? Sí. Porque a veces si, por ejemplo, los elementos se repiten, no los volvemos a anotar. Entonces ahí ya cambiaría la cantidad de elementos. Pero Eso ahí me hace un poco los elementos van una sola vez, digamos. Hay gente que directamente dice así, que bueno, no vale escribir dos veces el mismo elemento. Eso no vale hacerlo. Mal escrito. Pero también se puede hacer así. Si vos citás dos o más veces el mismo elemento, se considera solo una. O sea, no te digo que esté mal, sino que lo voy a interpretar así. Como que 1, 2, 3.
Y eso a su vez va a ser igual a que pongas 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3. Pero si estás más de una vez, en vez de decirte está mal, yo te digo, está, no las veces que quiera, pero lo voy a considerar una sola vez. Como que decir, sí, fui al súper y me compré 1 litro de leche, no sé, 1 kilo de bananas, y 1 litro de leche, y 100 gramos de mortadela, y 1 litro de leche. No que me digas 1 litro de leche 1000 veces, yo no sé qué es solo 1 litro de leche que compraste. A no ser que me estés tratando de decir que te compraste 3 litros de leche de una manera media extraña, digamos. Una cosa así. ¿Ah? Lo cierto es que en un conjunto cada elemento ocurre una sola vez. ¿Esto cuántos elementos tiene? Es. ¿Esto cuántos elementos tiene? Es. Porque cualquiera de esos dos es este. Se entiende como esto. Por más que lo cites más de una vez, en realidad van una sola vez, digamos. Ah, está, ahora sí. Bien, yo contando la cantidad que aparecía, pero no corresponde eso. Pero es como que me estás diciendo 2 veces la misma información. Mirá que el 3 es elemento. Y el 3 es elemento, sí, ya me lo dijiste, valor. Me lo digo, 2 veces. Está, la cantidad de elementos. Bien. Gracias. Profe, y lo de desigualdades dobles, ¿no? Eso sería al escribir por comprensiones, que se dice. ¿Cómo es la desigualdad de doble? Tipo, algo menor. ¿Esto? Sí, sí, sí. Ahí habría que poner los extremos, los cuales no se incluyen, o ¿cómo sería? Cuando vos tenés una expresión, o sea, no sé bien la pregunta, pero si vos tenés una expresión, alguna cosa acá, no sé qué, puede ser x más 8 dividido raíz cuadrada del logaritmo de no sé qué, que sea menor que algo, que otra expresión, menor o menor igual que otra expresión, eso es una forma abreviada de escribir por separado 2 desigualdades. Esta, por un lado, y, Ya esta. entendí, ahora sí. Hay que ver qué papel están jugando A, B y C en el contexto como estás diciendo, ¿está? Claro, claro, a nosotros en el ejercicio nos dicen, o sea, nos da por extensión, nosotros tenemos que escribirlos así como usted escribió recién. Claro, pero ahí va, está. Habría que ver, digamos, el significado de esto es una abreviatura, para de escribir 2 veces el B, ¿no? Como que lo reutilizás. Claro, claro, entendí, gracias. Cumplir esto, hacer cumplir esto, y cumplir esto. Bien. ¿Más preguntas? Entonces, los ejercicios conjuntos, sí, termínenlo. Tratan de terminar con eso. Y bueno, pero ya empezamos con otro tema el miércoles. Bueno, no sé ni qué hora es. ¿El miércoles empezamos con qué? En lo que está ahí viste que está escrito en Eva, más o menos el temario. Vamos a empezar con los axiomas de número real, suma y producto. ¿Sí? Los axiomas, la distributiva, la conmutativa, son los opuestos. Entonces vamos a empezar con eso, con operaciones, digamos, ¿sí? Las operaciones de los números. ¿No? Después va a aparecer la resta también, o sustracción, la división. Se está hablando de eso, de las operaciones. Después de hablar de las operaciones y las propiedades, vamos a hablar del orden, esto de menor igual. Ah, o sea, seguimos con el mismo tema de conjuntos numéricos. Empezamos con operaciones de los conjuntos, vamos a considerar van a ser de números, ¿no? De ahora en adelante. Conjuntos es más general, no tiene por qué ser números, ¿no? Pero los conjuntos vamos a considerar van a ser con números, porque lo que vamos a estudiar son los números. Lo primero que vamos a estudiar de los números es las operaciones, suma y producto. En el PDF comienza en la página 18. Ahí va. Ya vi, operaciones y propiedades, eso. Sí, sí. Está. Ya le vamos a dar el primer práctico.
de ejercicios con operación. Bueno, gente, no sé, nos vemos el miércoles. Dale, nos vemos. Sí, sí, perfecto. Bueno, Nos gracias. estamos profe. viendo. Chao. Muchas gracias por Abrazo. todo. Arriba. Chao. Chao, saludos. Chao, chao.